La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. ¿Es realmente relevante entender desde los hechos y las perspectivas políticas lo que ha sucedido en los últimos 50 años en relación al golpe de Estado cívico-militar perpetrado por Pinochet y sus cómplices? Entender que también existen varias sensaciones con respecto a las izquierdas y las derechas es importante, pero ante todo es relevante saber la verdad, y la verdad está en los hechos, como decían anteriormente en la radio cooperativa. Es por eso que es importante pensar lo que ha ido sucediendo. Tengo el honor de tener acá en el estudio, en primera instancia, a nada más y nada menos que a don Cristóbal Euneu, socio director de Data Science de Unholster, que tiene una espectacular iniciativa de un mapa interactivo sobre las víctimas de la dictadura chilena. También en el teléfono está nada más y nada menos que don Manuel José Osandón, uno de los políticos más populares de nuestro país, pero que además desde la derecha ha tenido perspectivas diferentes y originales de todo lo que ha sido la trayectoria democrática de ese grupo. Buenos días, Manuel José. Hola, senador. Hola, buenos días. Qué placer tenerlo acá. Y también nos encontramos junto al popular rostro televisivo, además de abogado, político chileno y miembro del Partido Convergencia Social, Gonzalo Rodolfo Winter está con nosotros. Buenos días, Gonzalo. Hola, diputado. Buenos días, Nicolás. Te faltó diputado, que es como... Sí. Por eso dije, hola, diputado. Ahí respondió. Sí. A ver, primero... Cristóbal, esta iniciativa de Unholster está disponible y habla de un mapa interactivo para saber las víctimas del proceso militar, ¿no? Claro, nuestra reflexión fue que cómo ayudamos a la gente a recordar y entender qué es lo que sucedió, ¿no es cierto? Y lo que hicimos fue tomar el informe RETIC y ponerlo en un mapa. Entonces, el informe RETIC era un documento, ¿no es cierto?, que está disponible en el Ministerio de Justicia, en el Museo de la Memoria, y están todos los relatos de los miles de casos de gente que fue muerta, ¿no es cierto? Algunos encontraron los cuerpos y otros no, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hicimos es estructurar ese relato. Uno puede identificar el nombre, lo que hacía y en las circunstancias en que desapareció, murió o nunca se le vio de nuevo. Y a partir de ese relato fuimos y lo ubicamos en el mapa. Entonces pudimos ubicar como 2.400 de los 3.200 y tú puedes ver en el mapa e ir buscando e ir viendo. Entonces está Vía Grimaldi, hay muchos puntos en Vía Grimaldi, ¿no es cierto? Que mucha gente estuvo en Vía Grimaldi, está el Estado Nacional, Londres 38, pero hay un montón de otros lugares donde la gente desapareció. Yo vivo en Providencia, detrás del Colegio San Ignacio, ¿no es cierto? Y a 5 cuadras de mi casa. Sí, aquí cerquita. Mataron a alguien en una esquina. En un momento yo no sabía y después en otro lugar. Entonces la gente se puede ubicar geográficamente, claro, que esto no fue un hecho aislado, fue en todo el país, ¿no es cierto? Y en distintas zonas. Y tú puedes filtrar por quién fue el victimario, si se sabe. En muchos casos no se sabe quién es el victimario, ¿no es cierto? O no hubo suficiente información para identificarlo. Hombres, mujeres, son casi todos hombres. La gran mayoría entre 18 y 29 años, el 35, el 40%, mucha gente joven. Y también tenemos del informe Valech, eso lo acabamos de actualizar ahora, el informe Valech lo que tiene, y está toda la discusión del secreto, ¿no es cierto?, están los hechos anonimizados. Hay 96 relatos de torturas anonimizados que están asociados a recintos. Yo no sé a quién torturaron, pero sé que esa tortura ocurrió en ese recinto. Entonces nosotros pusimos los recintos y los 96 relatos, porque lo único que sabemos de Valech es el root de las personas que fueron a testificar, pero no las circunstancias, porque eso está bajo secreto. Han aparecido encuestas en el último tiempo que hablan de la división de los chilenos y que sienten de que se ha extremado toda esta situación en este contexto de los 50 años, y las reflexiones y conversación nacen. Manuel José, quiero tu perspectiva en lo personal y de lo que ha ido como reconociendo y conociendo en los últimos años, de si ha habido algún cambio en tu mirada o siempre ha sido lo mismo. Entenderlo porque tu figura dentro de las derechas hoy tiene ideas originales y me gustaría escucharte.
Mira, primero saludarlo a todos, especialmente a Winter, que con esta tremenda presentación que le hicieron, usted ya es cine que yo no sabía, pero me parece bien. Además, él sabe que le tengo mucho cariño porque su abuelo era mi pediatra. Mira. Él me atendía de chiquitito, no me acuerdo, pero él era mi pediatra. Mira, es que aquí hay varias aristas. Entonces, primero yo no quiero desmerecer y por eso para que no se vaya a creer que no es importante todo el trabajo que están haciendo con los detenidos desaparecidos. Bueno, esa es la herida abierta. Y mientras esa herida no se cierre, esta cuestión va a ser difícil que avance, ¿no es cierto? Y por eso que yo creo que el presidente Boric, que lo ha hecho muy mal en este proceso, porque ha encrispado el ambiente, se equivocó, y yo creo que su línea conductor y su gran forma de haber conmemorado el 11 de septiembre y el golpe y todo lo que tú queráis, era el plan de búsqueda. El plan de búsqueda, y ese era su eje. Dejando aparte la importancia de esto, porque yo no puedo no solidarizar con cualquier persona del lado que sea que haya perdido un ser querido y que además no sepa dónde está. Eso no tiene ningún análisis. Pero vamos al resto. La primera reflexión: ¿existiría un Pinochet si no existiría Allende? Porque, por ejemplo, yo quiero ser súper claro al ver las historias, y yo quedé muy impresionado cuando empecé a leer el libro, que estoy recién partiendo, pero leí el prólogo de ese libro que escribió, ¿cómo se llama? El que es profesor de la universidad. Mansuy. En que él dice una cosa que lo graficó extraordinariamente. Quiero explicarle a mis hijos, o tratar de explicarles qué pasó, porque ellos ven a las abuelas que una piensa rojo y otra piensa un blanco y negro. Dos realidades completamente distintas, depende de las historias que tú hayas vivido. Entonces, nosotros tenemos una historia, porque siempre la escriben los vencedores, ¿no es cierto?, en que tenemos un Salvador Allende que tiene calle, un Salvador Allende que tiene una estatua frente a la Moneda, y que para muchos de nosotros no deberá tener ninguna calle, ninguna estatua, porque es el gran causante de todo lo que pasó. Porque en el fondo él sembró odio de clases en Chile y trató de imponer una dictadura marxista, y dieron señales gravísimas, como por ejemplo, y por eso que, cuando vino Fidel Castro, yo me acuerdo, porque les puedo contar alguna anécdota, pero cuando vino Fidel Castro, que se paseó un mes y medio por Chile, no le trajo un ron, no le trajo ron de regalo, ni le trajo una caja de mano. El regalo oficial fue un fusil de guerra. O sea, miren de lo que estamos hablando. Entonces, cuando yo veo un negacionismo absoluto de mucha gente de derecha que quiere negar la violación de los derechos humanos, y un negacionismo tremendo de la izquierda que quiere negar lo que hizo y el desastre que hizo Salvador Allende y su gobierno, no vamos a llegar nunca a acuerdo. Entonces lo que hay que hacer es tratar de pasar cambios en esas cosas, porque no nos van a cambiar la opinión, ¿no es cierto? Y tratar de encontrar a esas personas desaparecidas para poder tapar la herida. Yo soy de las personas que varias veces me sacaron en la noche de la cama, teniendo 10, 11 años, porque venía un grupo de la Unidad Popular a tomarse el campo de nosotros, que no eran difundistas. Mi papá tenía 50 hectáreas nomás, ¿no es cierto? Y mi papá salía con Mante Castilla armado. Me acuerdo que el Lalo Silva, que era una persona que trabajaba con nosotros, con chuzo, etcétera, porque se venían a tomar nuestra casa, y nosotros éramos chicos, nos sacaban a los 6 y nos llevaban a unas casas que estaban escondidas hacia arriba para protegernos. Esa realidad nosotros la vivimos, y ese no es un gobierno es un gobierno democrático. Bueno, otras personas recibieron para el otro lado. Entonces, más que seguir en esto, ojalá generosidad, perdón. Nosotros en el Senado vamos a dar un ejemplo el día martes de un espíritu republicano, ¿no es cierto?, de que no vamos a seguir como pasan los diputados, que se insultan, sacan la mugre, porque Chile hay que construirlo hacia el futuro, sin desconocer la realidad y las cosas más graves. Y yo les digo que para mí lo más grave allí son los detenidos desaparecidos. Estamos a 5 días, senador, de todas maneras. Sí, pues si nosotros tenemos las cosas listas, pues, pero el tema es súper claro. O sea, si nosotros seguimos con este negacionismo, y cada vez que alguien critica a Allende, dice que uno está avalando un golpe de Estado. Miren, el golpe es un fracaso de la democracia, y también tú puedes destruir la democracia en un gobierno democrático cuando no respeta la Constitución y las leyes y siembra el odio de clase, por ejemplo. Entonces aquí hay muchos responsables, se cuentan las historias para un lado o para otro.
¿Y qué aportamos? Seguimos encaustrados 50 años. Mira, hay Europa que murieron millones de personas, que se mataron entre ellos y hoy día están todos trabajando juntos, se perdonaron y vamos para adelante. Hagamos lo mismo nosotros, sin dejar de buscar a los tenidos desaparecidos, pues, porque esa es una herida que hay que sanar. Gonzalo Vinter. Hola, bueno, saludar a todos los auditores, especialmente al senador Sandón, por todos los motivos que él también describió en su inicio. Me voy a hacer cargo de algunas cosas. Primero, yo creo que la fecha que estamos viviendo es un gran momento para conversar. Todos tenemos que hacernos ese llamado y quiero hacer una distinción que es súper importante, la distinción entre la memoria y la historia, que en general suena como ¿cuál es la palabra? Cuando los gringos dicen smart ass, Claro, en Chile sería como ¿sábelo todo? Pasado de listo. claro, pasado de listo, pero que en este caso es relevante porque lo que cada uno vivió no necesariamente alcanza para hacer un análisis histórico. Posterior a lo que cada uno vivió, la historia va a través de una metodología, a través de los procesos judiciales, etcétera, y a través de juntar las memorias de todos los chilenos, construyendo una historia. Entonces, cuando a uno le dicen, el senador Sandón no me lo ha dicho, y nunca me lo ha dicho, pero otras personas lo dicen, usted no lo vivió, así que no puedo hablar de esto. Yo efectivamente creo que un experto de Harvard actual en la caída del Imperio Romano tiene un mejor análisis de la caída del Imperio Romano que un campesino que vivía a las afueras de Roma en la época de la caída del Imperio Romano, porque ha hecho un análisis. Y además, esto es muy relevante, no todos los chilenos vivieron la dictadura de la misma forma. Hay sectores sociales, hay comunas en donde la dictadura de hecho se vivió como una época feliz. Y por lo tanto empezaron a entender lo que era la clandestinidad, lo que era el miedo continuado, el miedo generalizado, etcétera, a lo largo de que esto se empieza a revelar en los años 90. Y esos relatos, en la medida en que estas personas no estén involucradas, también tienen que ser tomados con respeto e incluidos en eso. Por eso lo que a nosotros nos preocupa es cómo la derecha ha ido evolucionando y yendo para adelante y para atrás. En los años 90, la derecha vive un proceso de evolución en donde va entendiendo lo que vivieron muchísimos chilenos y no ellos. Obviamente con esta distinción que es un poco compleja, que a diferencia de otros países, hay un vínculo directo entre la derecha y la dictadura. No hay un vínculo directo tan fácil de establecer entre el macrismo y Videla. Pero en este caso, la dictadura de Pinochet termina apoyada en RN y en la UDI, que son los dos grandes partidos de la derecha chilena. No existía RN en esa época, usted que es un gran historiador, ¿eh? Usted sabe perfectamente a lo que me refiero, senador. Si quiere expresamos... No. Bueno, pero el señor Harper era ministro del Interior, pues ella es el fundador del partido. No. Tampoco existía la UDI, de hecho. De hecho, estaban prohibidos los partidos políticos, senador. Entonces es una distinción como media tramposa. Porque me tendría que obligar a hacer una crítica a la prohibición de los partidos políticos y sería un aburrimiento para todos los auditores. Sí, pero usted hace una historia que tiene la razón en el tema del ejemplo de Harvard y todo, y es muy buena decir que usted hace, señor Winter, pero parta un poquito antes. Esto no funcionó el 11 de septiembre, ¿no? Yo encantado. Yo de hecho quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de eso. Y quiero hacer un comentario sobre eso. Yo he tratado de hablar de eso. Quiero hacer un comentario. El libro de Mansuy no menciona la intervención de la CIA. O sea, ¿cómo no vas a mencionar el contexto de Guerra Fría? En segundo lugar, el libro de Mansuy. Perdón, un apunte sobre el libro de Mansuy. Mansuy reconoce que Allende bloqueó la vía armada en el libro. Lo que sí, él plantea que el error habría sido que no rompió con el sector que la propiciaba. Sí. Es que ahí quiero hacer unas precisiones. No mencionar la intervención de la CIA, la determinación del presidente Nixon. O sea, el presidente Nixon hay un cable en que le anuncia a sus secuaces: he decidido sacar a Allende. Y esto no comienza durante la dictadura, como bien dice el senador Sandón. Ni siquiera comienza durante el gobierno de Allende. Esto comienza en el momento en que Allende es electo, ¿ya? En donde la CIA se determina, y además Kissinger lo explica de una manera muy inteligente, y se entiende además la lucidez política de Kissinger cuando dice, porque Nixon, ellos se grababan mutuamente las conversaciones. Claro, que fue lo que pasó en el documental que se estrenó el día martes. Claro, y esto está en el libro de Peter Kornblum, sí, que es un libro que explica todo lo que Estados Unidos ha hecho en Chile y que no se había editado en Chile, una cosa increíble, y se editó hace 2 semanas, 3 semanas por primera vez. Pero yo hablo del libro de Peter Kornblum. Y Peter Kornblum está en Chile también, pero era una cosa genial porque Kissinger y Nixon se grababan mutuamente las conversaciones, y esas conversaciones las tenemos. Entonces, en algún momento Nixon le pregunta, ¿pero qué importa este país como perdido en la cornisa del continente? Y él le dice, si los marxistas empiezan a ganar elecciones, como te recuerdo que este tipo quiere hacer todo por la vía legal y está relativamente enemistado
con el mundo más guevarista de Chile. Por lo tanto, si ese ejemplo se exporta, cambia todo el mapa de la política chilena. Por eso, para cerrar, le pido a la derecha que cuando haga este análisis incluya a la CIA, incluya los conflictos de clase que no los inventó Allende, haga la distinción entre quienes estaban por la vía armada y Allende, que nunca intentó hacer una dictadura. Y para cerrar, quiero que en el próximo bloque hablemos de esta teoría de que Boric ha polarizado, porque yo en eso estoy en desacuerdo radicalmente. Quiero volver a profundizar, y acá vuelvo con Cristóbal, porque los hechos son los hechos y el mapa es el mapa. Sí. Bueno, a propósito de mapa, yo estoy aquí, chilevisualizado.latercera.com. Ahí ya está disponible y se puede observar en detalle. Hay un punto que es interesante que hace mención Gonzalo. Bueno, en común entre Gonzalo y Manuel José hay un tema, que son las desapariciones, que están en este documento que está volvamos a dar la dirección para que lo sepa. Visualizado.latercera.com. Una iniciativa de un Holster, que es una importante agencia de datos del país y de visualización. Quiero poner sobre eso mismo el hecho de que hay un subsidio de felicidad en ciertos grupos en la misma dictadura que no vieron estos temas de las desapariciones y los datos. ¿Hay algún lugar que te haya sorprendido dentro del mapa de lo analizado como qué increíble que en esta zona hay más desapariciones, hay más problemas que en otra? A ver, sabíamos que Villa Grimaldi debía ser un lugar importante, pero no que era el lugar más importante en términos de concentración de casos. En Patio 29 también se encontraron muchos cuerpos, yo tenía subestimado el número, pero lo que más me impresionó es la dispersión de los casos por el país. Porque esto no es solo Santiago, Valparaíso, Concepción, hay en lugares remotos que tú dices, ¿qué pasó acá? Que alguien murió así, ¿no? ¿Quién era este señor? ¿No es cierto? Porque al final uno se pregunta, claro, en algunos casos eran militantes, partidos políticos, pero de los que sabemos es la menor cantidad. Entonces uno se pregunta, ¿bajo qué circunstancia él fue el afectado? Y tratar de entender la historia del contexto, solo para saber, ¿no es cierto?, cuáles fueron las circunstancias que implicaron que Juanito le tocara a él cuando estaba cruzando la calle en la comuna de la Unión, que son muchos los casos que son así como casi leyendo el texto, ¿no es cierto?, sin haber vivido, yo nací en el 73, que parecen casi como aleatorios. ¿Por qué él? Claro, pero quizá hay abusos de poder. No, te puede ser, pero los relatos de Rettig son bien impresionantes. Salió de su casa, iba al trabajo, desapareció, nunca más se encontró el cuerpo. No era presidente de partido, no era dirigente famoso, un nombre X, claro, uno lo googlea, algunos lo encuentra, otros no. Entonces, esa historia, saberla bien, yo no estoy diciendo que explique o se entienda, no, nosotros no pedimos eso, nosotros lo único que queremos es poner los datos en un mapa para que la gente entienda y vea que dónde sucedió esto y después con eso ellos formen su opinión. Nosotros no estamos diciendo si esto fue bueno o malo, esto cada uno lo verá desde su perspectiva. Desde su responsabilidad. Solo quiero hacer un comentario también a propósito de lo que decía el senador Sandón y lo que decía el diputado Winter. Yo siento que muchas de las discusiones que yo he visto en los medios, ¿no es cierto?, ha sido sobre el pasado, que es súper relevante entenderlo y cada uno de la perspectiva. Pero yo creo que la pregunta más relevante es ¿qué hacemos de aquí para adelante? ¿Y cómo aprendemos de lo que pasó en el pasado? No nos vamos a poner nunca de acuerdo en las razones, ¿no es cierto? Pero yo creo que sí nos podemos poner de acuerdo en qué lecciones sacamos para mirar para adelante. Y eso es lo que yo siento que la ciudadanía ha hecho de menos y lo que muestran las encuestas es eso, que la gente no está muy interesada. Claro, no, que evidentemente hay un tema de que la mayoría de la población en ese sentido, Cristóbal se tiene que ir. Sí, me tengo que ir yo, pero... Está de gira, pero agradecido de tu presencia, como Muchas siempre. gracias. Muchas gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta, Cristóbal? Sí. Ya, cero polarizante mi pregunta. No, si tú crees que en los casos en que no se entiende por qué esa persona desapareció y no se le logra vincular, o sea, personas que, para entender bien lo que tú dijiste, son personas que no se logra vincular con la acción política y por lo tanto... Con la información no que hay... logras entender por qué... Yo no logro entender, con la información que hay en Rettig... ¿En qué estaba metido? ¿En qué estaba metido? ¿Hay algo después más en el Museo de la Memoria? Nosotros miramos mucho más casos. ¿Y tú crees que puede haber casos en que efectivamente no tenían nada que ver con política, pero esta máquina de matar impunemente, por decirlo de alguna forma, yo no descarto se lo esa ofrecía hipótesis como servicio a alguien que tenía un problema de plata o qué sé yo? No sé si eso, pero yo creo que sí. Solo como O hipótesis. lo pasional también. O sea, hay Yo gente que abusa de su lo poder pre- estando lo- en un barrio Claro, que que es militar y... Claro. No, yo sé que esto no tiene nada que ver con a lo que estamos citados, pero... Oye, No, ¿les puedo contar una historia?
Gracias, Cristóbal. Porque, Sí. porque en el fondo Cuéntenos, es un poco, o sea, esta cuestión de pensar que, claro, que era salir de ahí, había una especie de máquina de matar y todo. Algunos estúpidos tienen que haberlo hecho, por supuesto. Pero yo les quiero decir lo siguiente. Era tal el ambiente que había. Yo cuando me casé, tenía una casita chica y tuve que contratar un maestro que vino de Paine para arreglar mi casa antes de casarme. Y ya estábamos con el maestro, y el maestro Fernando Serrano, ¿de acuerdo? Que ya murió ya, me dice, le quiero contar algo, me dijo. ¿Qué conversación? Mire, yo era el rondín, era maestro y rondín de la Viña El Escorial de Paine. Yo no tenía idea de que era la Viña El Escorial de Paine, pero después el tipo en Welker. Yo era rondín, me dice, y un par de días antes del 11 de septiembre aparecieron 2 compañeros de trabajo míos, armados con metralletas, y me sacaron, me dijo textual, cagando, y se tomaron la viña, porque ahora era de ellos. Ninguno tenía ninguna vinculación política, eran campesinos que habían sido entrenados y conversados con un grupo, y bueno, después se descubrió que había bastante más armamento de lo que parecía en una de las casas. Eso me lo dijo el maestro Fernando, me dijo, yo con una escopeta cagona de casa, era el rondín, y me sacaron volando 2 personas que venían además con armamento de guerra, que no sé cómo un campesino de Paine tiene acceso a un fusil de guerra o a una metralleta. Ese era el ambiente que se vivía. Por lo tanto, el justificar el golpe no tiene justificación, pero hay causas que fueron creadas por un gobierno que quería imponer un tema distinto. Entonces, cuando a mí lo que no me gusta del análisis de ustedes es que este país nació el 11 de septiembre de 73. No, yo acabo de hablar de... Sí, pero es que santifican un gobierno que fue desastroso y que generó la violencia, güey. Generó la violencia. Entonces, cuando la violencia en todos lados... Mira, hay una cuestión impresionante. Yo vivo en Pirque, donde mismo vivía antes, ahora vivo en la casa enfrente, y habían hartas casas que se cayeron por el terremoto, y era una localidad campesina. El 12 de septiembre la gente salía a celebrar, y eran campesinos, y no eran de derecha ni de izquierda, eran campesinos, que estaban ahogados con este ambiente de la violencia. Son realidades distintas, entonces, en ese contexto se dio todo esto. No es que hoy día pasara, y yo no justifico ni avalo ni una violación de derechos humanos, menos alguien que haya abusado de su poder, pero esto hay que analizarlo en su contexto. Por eso que para mí es tan importante, y por eso que la gente está aburrida y quiere cambio, es separar el tema de encontrar a estas personas desaparecidas para que su familia haga el luto, y lo otro, dejen la historia y la memoria en lado, que cada uno analice sus realidades y tratemos de, no sé, ojalá la gran conmemoración que tenga Chile ahora sea que lleguemos a acuerdo de una vez por todas en los temas importantes que a la gente le importa, como las pensiones, etcétera, y que nunca más se vuelva a repetir esto. Para que esto no se repita, hay que hacer objetivos, güey. La izquierda no tiene que seguir tan negacionista como ha sido un punto importante de la derecha con los derechos humanos. No santifiquen más a Allende. Claro, Allende no se merece una estatua, ni se merece ninguna calle. Lo que adhiere Manuel José Sandoval a la teoría de los 2 demonios, que se iba a analizar en varios fenómenos de dictaduras en el mundo, que es acá se provocó algo por A tiene consecuencias sobre B. Son ideas, y lo importante es acá conversar las ideas y tenerlas en la mesa. Por eso para lo poder invitamos, entender porque es importante que acá hay un punto común, que es la solución sobre el tema de los desaparecimientos. Y que yo y el senador Sandón podemos sentarnos a conversar sobre cómo convertir a Chile en el país líder en litio y diferir absolutamente sobre nuestra historia. Y eso es lo que hay que hacer, vamos a agarrar, y transmitirle al país que no nos vamos a agarrar a combos ni a balazos ni a bombazos. Es importante conversar. Yo no le pego a los jóvenes. Y por eso... Ahora, ¿quién ganaría si fuera ya, Congo? Eso habría que verlo, güey. Pero esto es un minuto para el diputado, si es que le quiere decir algo al senador. ¿Algún apunte?
Yo quisiera hacer un comentario sobre el No momento nos queda político. tiempo porque viene otro programa. Pero tiene un minuto. No, que no tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que fue Allende, no es necesario. Yo soy allendista, soy socialista. Creo que las clases sociales no son una idea, el fin de una sociedad de clase no es una idea nostálgica, sino que por el contrario, una sociedad con clases sociales como la chilena, eso sí que es una idea extremadamente anticuada y que están todas las condiciones y la tecnología para construir una sociedad sin clase, y sigo creyendo en eso. En lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que no es igual un gobierno democrático donde algunas personas hayan cometido delitos a una dictadura que impone un modelo político y impone el delito a través del Estado. E igualar esas dos cosas yo creo que es muy peligroso. Tienes razón. Tienes razón. Queremos cerrar en esta conversación de dos puntos de vista una dirección. chilevisualizado.latercera.com. Estuvo con nosotros Mapa de un holster. Cristóbal y en Luneus de alianza un con la Tercera. holster con Alianza La Tercera. Está muy bueno, para yo que lo lo estaba vean, revisando aquí. lo analicen porque hay un hecho histórico importante el cual hay que compartir. Agradecido de los dos, diputado, senador, muchas gracias. Muchas gracias. Y agradecido también de Cristóbal. Un abrazo, muchas gracias. Chao, que esté Estuvo bien, esta senador. mañana en la 92.9. Sigan a continuación con Clave Morse. ¿Qué conversación tuvimos? Gracias por estar ahí, los quiero. Chao.